noches, le doy la bienvenida a este espacio de análisis en contraste. Mi nombre es Jacqueline López y hoy le estaré acompañando en este tema que abordaremos hoy, que ha estado llamando la atención prácticamente de todos los guatemaltecos. Y es la entrega del primer informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Para ponernos en contexto y poder abordar los diferentes temas que estaremos platicando con nuestros expertos analistas hoy, pues déjeme presentarle a quienes nos acompañan. Precisamente es el licenciado Jorge Ceballos y también el licenciado Alejandro Quintero. Muy buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Bueno, definitivamente ha dado mucho de qué hablar este primer informe. Hay datos relevantes, algunos avances y que me gustaría que a detalle pudiéramos platicar cada uno de estos aspectos. Sin embargo, me gustaría también comenzar destacando algunos de esos avances. Las 200 denuncias colocadas en cuanto al tema de la corrupción, que es pues uno de los temas principales que el gobierno del presidente Arévalo ha llevado como bandera. También en cuanto al tema de la seguridad, él señala que ha habido también una reducción en el tema de homicidios, en salud, pues nuevos centros de salud que pueden ser de servicio para la población. Pero me gustaría que a grandes rasgos, a nivel general, ustedes cada uno me dijera su punto de vista en relación a este primer informe que presentó el presidente el pasado 14 de enero. Empecemos. Gracias, Jacqueline. En general tenemos que entender que para este primer año de gobierno había demasiada expectativa desde la población y de todos los sectores. ¿Por qué? Porque al final se generó desde la transición una incertidumbre, va a llegar, no va a llegar a tomar el mando, luego el tema de las promesas que se pudieron hacer en campaña, y hay que reconocer que pues reciben un Estado con bastantes retos y dificultades. Eso no quita la responsabilidad de pues una ejecución, pero hay que entender que altas expectativas, un equipo de trabajo pues con experiencia no tan grande en la administración pública y además los retos que representa llegar una nueva administración a un Estado que tiene complicaciones, pues obviamente hace que la ejecución del 2024 en la administración Arévalo pues no sea pues la que todos esperaban, pero al final hay que reconocer ciertos avances y también hay que reconocer que hay muchos retos para el 2025, donde especialmente la ejecución en áreas importantes como la infraestructura, temas como salud y sobre todo seguridad, pues tienen que tener un poco más de avances que en el 2024, y a eso se le suma un contexto internacional con una nueva administración en Estados Unidos que representa otros retos. También es otro desafío que espera al gobierno del presidente Arévalo. Me gustaría conocer su opinión, licenciado Quinteros. Pues este informe de gobierno se puede analizar desde varios aspectos y también desde temas de fondo y de forma. El discurso del presidente en el Congreso, pues primero lo dio porque tenía buena porra, porque normalmente eso es lo que sucede, hablando ahí en buen chapín. Cuando los presidentes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de la República, prefieren solo enviarlo porque es una potestad que tienen. Tienen obligación de rendir el informe, pero no necesariamente de presentarlo hablado ante el Pleno del Congreso. Recordemos que eso ocurrió en el... Eso ha ocurrido ya varias veces. Final sí. del gobierno anterior. De hecho, por lo regular es al final de los periodos, cuando ya van perdiendo la porra. El presidente dio un discurso de poco más de 36 minutos y de esos solo 10 minutos aproximadamente fueron sobre lo que sucedió el año pasado. Y los temas principales fueron programas que incluso ya existían, los de más alcance, especialmente los del MIDES. Y de ahí los demás, los otros 26 minutos fueron para hablar un poco de justificación, de futuro y de cuestiones retóricas en general. Y muchas de las respuestas, o incluso dentro del mismo discurso, decía el presidente, ahí les dejé escrito el informe por si quieren ver más detalle. Y en efecto, cuando uno entra a la página del gobierno de Guatemala, encuentra una subpágina específica del informe al que llamaron mi primera cosecha o la primera cosecha, algo así, donde hay una serie de notas sobre 8 ejes, y en cada uno de los ejes pues uno puede encontrar links, y llama la atención que uno de esos es a TikTok, ¿verdad? Un poco informal. Y para terminar el tema de forma,
el documento de informe de gobierno incluso le falta una página, que es la página 92, y es precisamente donde iban a explicar qué hicieron con la autopista Palín-Escuintla. Empiezan las primeras líneas y de ahí, pues, a ver qué pasó. Y lo que usted dice, si había una media hora de discurso, ¿por qué no aprovechar para dar a conocer todos los logros que se lograron, valga la redundancia, en ese primer año? Y es que había mucha expectativa, específicamente, considero, por el tema del ofrecimiento del combate a la corrupción. Entonces las personas esperaban un cambio tal vez más dramático para este primer año de gobierno. Es que por eso planteamos expectativas versus realidad. Al final hay que entender que una administración que llega bajo un esquema donde la premisa era vamos a luchar contra la corrupción, vamos a hacer los cambios necesarios, en la realidad no se pueden transformar. Y no voy a justificar, o sea, hay varios factores, pero creo que uno esencial es las condiciones que tiene un ejecutivo que llega, insisto, con poca experiencia en muchos aspectos, con un bloque legislativo que prácticamente no fue bloque, y pues obviamente las condicionantes donde el factor comunicación ha sido el eje de muchos factores. Y no digo comunicación solo en saber decir las cosas, sino en la comunicación con los distintos actores, sectores y demás. Entonces, sin duda alguna va a haber grises, muchos en contra o muchos desanimados de este primer informe, pero también creo que eso nos debería hacer la evaluación a nosotros como ciudadanos de qué expectativas debemos de tener sobre los cambios, porque los cambios profundos tampoco van a ser de la noche a la mañana, y entendiendo también las cuotas de poder que le podemos dar a los gobernantes. O sea, si queremos un cambio profundo, debe de haber otras condiciones. Pero entonces, el reto para el 2025 es cómo comunicamos mejor entre los distintos actores a la población y sobre todo dentro del mismo equipo de trabajo, porque creo que esos detalles de faltó la página 92, o sea, ¿quién no revisó esa página que no iba? Y así hemos observado diferentes situaciones a lo largo de este primer año. ¿Qué opina usted al respecto del tema de la comunicación con las diferentes instituciones, diferentes sectores que forman parte en este juego? Ese es justamente un tema clave, la comunicación, porque digamos, al principio del gobierno no se presentó un estado de la nación, no se presentó un así recibimos. El gobierno anterior pues mandó su informe y seguramente dijeron cosas muy buenas de ellos mismos en papel, porque no lo fue a presentar el presidente al Congreso, pero el gobierno actual no hizo un contraste de lo que supuestamente recibió versus lo que realmente recibió, para realmente ponerle o poner al aire, poner no en el aire sino en tierra las expectativas de las personas, poner los pies en el suelo. Y entonces se hace difícil comparar, ver un informe de gobierno de un primer año cuando no tuvimos ninguna línea base. Bueno, definitivamente, volviendo al tema de la corrupción, que es el combate que ofreció el presidente Arévalo, ¿consideran ustedes que se está apegando a las acciones que se han tomado hasta el momento para poder lograr ese combate real a este tema que prácticamente está enraizado en buena parte de las instituciones de gobierno? Yo creo que sí hay avances dentro de algunas instituciones, porque hay que reconocer, cambios drásticos no se pueden hacer de la noche a la mañana, y más en un estado donde existe la cultura de la corrupción, donde existe demasiada burocracia y donde existe, como decimos en buen chapín, echa la ley, echa la trampa. Entonces, mientras no se vayan subsanando ese tipo de cosas, pues no vamos a poder hablar de un cambio. Pero estos primeros pasos van en la línea correcta, es mi pregunta. Es ahí al punto que regresamos de comunicación. O sea, creo que hay ciertos avances en ciertos procesos, pero no se han comunicado el cómo se hicieron, cuáles son esos cambios y cómo se van a mantener en el largo plazo. Entonces creo que lo que nos falta es un poquito más de claridad dónde están esos logros que, insisto, sí se pueden
creo que documentar, pero no se han logrado transmitir. Porque también, vámonos al tema de infraestructura. Hay muchas cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué no mandaron a hacer el puente? ¿O por qué no mandaron a hacer esto? Hay procesos de la ley de compras y contrataciones que a veces es difícil. No es solo de dar órdenes, hay diferentes procesos. Exactamente. Que se tienen que Entonces, seguir, y una cosa básica que creo que Alejandro plantea muy bien, el no haber tenido una línea base de decir, miren, esta fue la situación y estos son los retos que tenemos y los vamos a cumplir con las condiciones que tenemos. Algunas pueden ser legales, otras pueden ser políticas, pero al final siempre debe existir la realidad, el contraste con lo que se puede hacer y las alternativas si no se puede hacer A, B o C. ¿Usted qué opina en relación a esas primeras líneas que se dan y esos avances en cuanto al tema de corrupción? Hay una comisión que se crea contra la corrupción y hay también 200 denuncias presentadas ante las autoridades para que se investiguen estos casos que ya se han detectado, señala el presidente. Pues creo que es importante también comunicar cuáles son esos casos, cuáles son las posibles anomalías que hayan podido encontrar, porque son algunas pocas las que en algún momento les han dado prensa, les han dado visibilidad. Me llama la atención ese número de 200 porque pues de lo que se notó durante el año que esa comisión hacía, que trabajaba, que incluso tuvo cambios esa comisión en su dirigencia, al final de cuentas no pareciera sumar la cantidad que están presentando al final. Hay un tema muy importante que les juega en contra y es el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y es que Bernardo Arévalo, siendo diputado, decía que el presupuesto era el aceite que lubricaba la corrupción. Y tanto él como sus allegados hablaron mucho de que el 40% del presupuesto se iba en corrupción. Pero no se han visto acciones directas para frenar esa salida de dinero. Esa salida de dinero que ellos mismos denunciaron. Al contrario, el presupuesto aumentó en el primer año de gobierno a través de una ampliación presupuestaria y creció aún más para este segundo año y por mucho tienen un presupuesto mucho más alto. Entonces eso incluso da un mensaje contrario y negativo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar cuidando el dinero del ciudadano y de buscar en dónde se está yendo ese dinero que supuestamente ellos ya tenían mapeado, pues simplemente las cosas se quedaron igual y para los proyectos nuevos buscar nueva plata. Y justo es ahí donde los guatemaltecos no ven los resultados que esperarían. ¿En qué momento los guatemaltecos van a decir, ahora sí se está trabajando, ahora sí se está combatiendo la corrupción que se prometió? Creo que tenemos que entender que hay diferentes niveles de corrupción y lamentablemente somos un país muy presidencialista que queremos que todo venga desde el Ejecutivo cuando hay diferentes áreas donde el presidente no tiene ninguna injerencia. Entonces, lo que tenemos que empezar como ciudadanos es entender cómo funciona el Estado, porque estoy de acuerdo con Alejandro que el tema de presupuesto, hoy en día tenemos un presupuesto bastante alto, el tema es cómo lo van a ejecutar, cuáles van a ser los mecanismos de transparencia que se van a utilizar para hacer esa ejecución y sobre todo los espacios de fiscalización del ciudadano para ver si realmente se está ejecutando donde se debe realizar. Y esos resultados podrían verse en los servicios públicos, ¿no? Empezando, ¿dónde usted va a ver que existe un avance en la ejecución de un presupuesto? En infraestructura. O sea, cuando usted empiece a ver que hay una carretera, hay un puente, donde las municipalidades empiecen a recapear las calles, etcétera. Y entonces se ven los beneficios de esa buena administración del Pero recurso. entonces ahí empieza la parte donde va a poder ver una diferencia. Pero eso solo es una parte. Y va a llevar mucho tiempo. Por supuesto. Y creo que la oportunidad que tiene la actual administración es que este invierno no fue feo. Entonces, el trabajo que hay que invertir en infraestructura durante este año puede ser que haga la diferencia para que el otro año que tengamos posiblemente un invierno feo no tenga un impacto negativo en la conexión que debemos de tener como país para la movilidad de productos, de transporte pesado, de transporte de personas, etcétera. Entonces,
hay muchas cosas positivas para el 2025, pero hay que aprovecharlas. Claro, y uno de los principales también retos que tiene este gobierno es avanzar precisamente en el tema de infraestructura, porque al inicio de gobierno había un proyecto muy ambicioso, un ofrecimiento de 1.820 kilómetros de carreteras secundarias construidas, también 1.500 caminos rurales y 500 más rehabilitados. Sin embargo, ya va un año en el que el proceso ha sido bastante lento en esta cartera. Han existido también cambios de titulares de la cartera y todo esto ha ido complicando. ¿Cómo prácticamente puede avanzar este gobierno tomando en consideración que ahora ya no son 4 años para cumplir este ambicioso proyecto, sino son 3 los que quedan? Eso se suma también el tema de la infraestructura nueva al cuidado de la infraestructura existente, porque una cuestión que a la que no le ha puesto atención este gobierno y está al ojo público es el mantenimiento de las carreteras. Quitando y dejando a un lado la crisis de la autopista Palín-Escuintla, que pues la impresión es que más que ser bien atendida, se agravó más. Veamos el estado de las carreteras que están buenas. Uno ve carreteras que son bastante transitadas, como la Ruta Nacional 10 que va a la Antigua Guatemala, de San Lucas a la Antigua, o la CA9 Sur, CA2 en el sur también, y los camellones tienen 2 metros de monte. En la carretera de la Antigua Guatemala, la famosa Cuesta de las Cañas, el monte ya se está metiendo a los carriles, y que va en el carril izquierdo tiene que moverse para no pasar por ahí o no pasarle tan cerca al monte. Entonces no hay que dejar esas cosas del día a día, porque lo que está bien se puede arruinar. Hay que trabajar en los dos ámbitos, y es una tristeza que el Ministerio de Comunicaciones, que quizás ha sido el que más ha tenido el ojo encima, no haya podido hacer ni siquiera eso. Ahora habrá que darle la oportunidad a este nuevo ministro que entró para que pueda retomar esos temas de mantenimiento y reiniciar los temas de obra abandonada también, que mencionó el presidente en algún momento, o que lo mencionó también el ministro. Porque hay mucha obra ahí que está tirada, que se quedó tirada de gobiernos anteriores, y no es posible dejar esos elefantes blancos desarmados, porque ni siquiera es que hagan una foto bonita. Y es que precisamente el tema del mantenimiento, a eso era mi siguiente pregunta. ¿Hay una repercusión en el hecho de no haber realizado ese mantenimiento a las carreteras que se encontraban medianamente bien? Entonces, y ahora tienen un año menos para poder ejecutar. Obviamente este proyecto que se tenía en un inicio, pues obviamente no se va a poder llevar a su fin, pero ¿cuál sería la repercusión que va a tener ahora? Porque pareciera que es cuesta arriba para el nuevo ministro el poder cumplir con esos desafíos que le esperan, porque los guatemaltecos esperan ya unas carreteras en las que puedan transitar. Se acerca la Semana Santa, muchos quieren hacer viajes a diferentes partes y empiezan a viajar y a darse cuenta que la situación en el tema de carreteras principales está complicado. Tenemos que entender, y yo creo que un tema importante, y otra vez eso se llama a la responsabilidad ciudadana, tenemos que alejarnos y ver la fotografía completa. Por un lado está el poco trabajo que se hizo en mantenimiento, en nueva construcción de caminos y demás de las administraciones pasadas. O sea, eso es una brecha bastante amplia. Luego llegamos a una parte donde, cuando vemos la administración pública, en un cambio de gobierno cambia el ministro, el viceministro, cierta parte del cuerpo técnico, pero la estructura sigue igual. Entonces, hay que entender también que esa estructura tiene una cultura, tiene ciertas condiciones que muchas veces hagamos que quede mal el de arriba. Sí. El problema es que esa cultura de corrupción nos ha llevado a tener instituciones que no funcionan, y si funcionan para beneficio de la población. Entonces, ¿por qué quiero hacer este esquema? Porque también cuando llega una administración nueva con poca experiencia y con los retos que tiene, la cuesta es para arriba, pero el más damnificado es el ciudadano. Entonces, es ahí donde el primer paso es comunicar: este es el estado que tenemos
en este tema específico. Estas son las dificultades y necesitamos un legislativo para mejorar ciertas regulaciones. Necesitamos un sector privado para poder hacer ese asocio público-privado. Necesitamos, o sea, el expresar y sobre todo hacer la estrategia de trabajo que no solo es del Ejecutivo, implica una comunicación y una relación con distintos actores. Eso va a hacer que no para Semana Santa tengamos autopistas de 3 carriles. Pero no. ahí está el problema, que los guatemaltecos esperan respuestas. Sí, pero también es como venir y también darle la responsabilidad cuando nosotros no hemos asumido la responsabilidad Claro, que se nos entiende que el tema de corresponde. infraestructura, así como muchos otros temas, el tema de salud, de educación, no es de este gobierno, son de muchos gobiernos anteriores y se vienen arrastrando y tratando de componer la plana a como se pueda. Y ahí está el detalle, a como se pueda. Así es. Y entonces A remiendos pareciera. Exacto. Pero el problema fue que el año pasado no se hicieron esos remiendos en el tema de infraestructura, no hubo mayor mantenimiento. Por supuesto, o sea, ese es algo pendiente que, vuelvo a insistir, el 2025 empieza esa vara más alta, la ejecución de un presupuesto bastante holgado para decir, bueno, ahora hay más recursos. ahora hay dinero. Ahora se tiene en teoría una mejor relación con un órgano como es el legislativo. ¿Qué debemos hacer para que esa maquinita empiece a funcionar de la manera correcta? Sabiendo que no se va a lograr todo. Vamos a seguir con el tema de infraestructura, hacemos un corte comercial y ya regresamos. Coliseo Romano en esta 7ª jornada de la Europa League se prepara para una batalla épica. Los dirigidos por Ranieri vienen fuertes y con ganas de victoria de la mano de Dybala, quien recibe la visita del AZ Alkmaar de Países Bajos, junto a su delantero Van Bommel, quien buscará un resultado importante en Italia. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Roma contra AZ Alkmaar. A partir de las 11:45 AM por la pantalla de A Más Guate. Más para ti. Amigos, feliz jueves. Quiero contarles que ya tenemos todo listo aquí en Qué Chileno para que usted por nada del mundo se pierda este fin de semana el programa, porque en el Diego al Volante les tengo una invitada mucha que es un DJ muy conocido aquí en Guatemala, que yo sé que usted no se va a querer perder, y en el que me recomiendas nombre, muchachos, unos platillos que están buenísimos, que de verdad están para chuparse los dedos. Mi querido Locu, ¿cómo a qué hora va a ser eso? Cuénteme. Como a eso de las 9 de la mañana, y es todos los sábados y domingos a través de la pantalla de TV Azteca Guate. ¡Vámonos! Este domingo, en Cine Estelar. 50 centavos diarios menos lo que gasto adentro y un boleto de tren a Nueva York. Suerte, Gecko, y no vuelva. Amigos, esto es una crisis sin precedentes. Nunca había visto nada parecido. Vende. Están al 50%. Puedo sacarte ahora perdiendo todo, pero no te endeudarás. ¿Cómo lo hacemos? Ella iría a Suiza contigo y te cedería el control de la cuenta. Luego me das el dinero y yo lo traigo a los Estados Unidos. En finanzas dicen que no recibimos dinero. No vuelvas a ir, Jake. Así es él. Te lo dije, Jake. Wall Street, el dinero nunca duerme. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda. ¿Estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo.
Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Si usted recién nos sintoniza, le damos la bienvenida. Estamos en Contraste analizando el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Con nuestros analistas nos acompaña el licenciado Alejandro Quinteros y también el licenciado Jorge Ceballos. Estábamos abordando el tema de la infraestructura, que es un pilar importante para el desarrollo de nuestro país, pero me gustaría ahora abordar un tema muy puntual y que ha sido prácticamente un dolor de cabeza para el gobierno, es el kilómetro 44 de la ruta Palín-Escuintla. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no logran avanzar? Bueno, primero que todo, los agarró de sorpresa, ¿verdad? Cualquier gobierno que hubiera entrado quizás hubiera podido encontrar la situación similar. La empresa que llevó por muchos años esta carretera y que la tuvo bien, pues ya había perdido la concesión y pues ya de alguna u otra forma se había perdido un poco el control de qué estaba pasando. Ahí da tristeza ver esa carretera. Yo recién pasé la semana pasada y pues aquellos lugares incluso donde uno podía parar a apostar gasolina o a comprar algo, o incluso donde estaban las garitas de peaje, parecen pueblos abandonados, están perdidos. Y el área crítica del kilómetro 44 aparentar que se hizo más grande de lo que era, ¿verdad? Aquí obviamente habría que hablar con ingenieros, con geólogos, con expertos de esas materias para que puedan dar un dictamen, una opinión, pero la impresión es que se agrandó más de lo que tenía que ser. Lo que sí es claro y es evidente es que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no tuvo la capacidad de abordar. Por tema presupuestario, pudo haber sido en algún momento, pero luego ya tuvieron, aunque un poco tarde, una ampliación de presupuesto general del Estado, en donde no necesariamente se abordó el tema de frente, y es ya muy tarde en que hacen ciertas contrataciones de empresas para que puedan trabajar. Algunos de los procesos incluso estuvieron señalados, incluso de tomar en cuenta proveedores que ya tenían alguna tacha previa, pero al final de cuentas lo que estamos viendo hoy, ya pues a poco menos de un año de la crisis, es una falta de capacidad que se fue sumando, cosas tal vez pequeñas en principio, pero que tienen una carretera que en su momento fue el orgullo de Guatemala en las peores condiciones jamás vistas. Y pues el problema también es que se ha ofrecido que en algunos meses se va a resolver esta situación y sin embargo el tiempo sigue pasando y no se ve mayor solución. ¿Qué opina usted, licenciado Ceballos? Al final entendemos que si hay un problema. Otra vez, tema comunicacional. ¿Cuál es el fondo? ¿Es un problema de presupuesto? ¿Es un problema de contrato? ¿Es un problema técnico? ¿O es un problema político? ¿O la suma de todos? Que puede ser también eso. Entonces, el comunicar el tema. Sin duda alguna, este tipo de situaciones hace que la actual administración tenga desgastes innecesarios. Y es otra vez donde hay que hacer el llamado a sentarnos y veamos las prioridades. Sabemos que hay procesos, pero el tema es que también se acerca un invierno. Es que y por si eso no se actúa rápido, ese es lo que planteaba en el segmento anterior. O sea, tenemos una gran oportunidad de que este verano, que posiblemente llegue hasta abril, sea el momento justo para poder reencauzar ciertas acciones estratégicas y urgentes para que no tengamos consecuencias negativas en un invierno que posiblemente va a ser bastante feo. Pero otra vez, tema comunicacional entre equipo, comunicacional entre actores y a la población. Hay que aceptar, tenemos dificultades, hay que aceptar, no pudimos hacerlo esto por falta de experiencia, por, si quiere, dejadez. Otra vez, comunicar de manera correcta y entender que las expectativas
Yo no le puedo decir, mire, en 2 meses se le voy a levantar la carretera si no tengo todos los elementos necesarios para tener esa seguridad que eso va a pasar. Porque si no, volvemos a generar esas expectativas que no vamos a cumplir. ¿Considera usted que esos avances que se han tenido en este primer año están apegados y que van enfocados a esa línea del plan de proyecto y de los ofrecimientos del presidente? Sin duda alguna Tomando en consideración que es el primer año. Sin duda alguna podemos decir que hay ciertos avances en algunos temas, pero hay que... Yo no es que quiera defender lo indefendible. Lo que sí quiero que seamos claros es que son distintas condiciones y no podemos hablar de que un Estado va a cambiar cuando la cultura, y deje la cultura de corrupción, la cultura de favores, la cultura de compadrazgos, la cultura de la dejadez ha sido parte de manejar el Estado. Entonces, obviamente si evaluamos lo que ellos ofrecieron a los avances, van a estar en rojo. Claro. Lo que tenemos que entender es en qué sí se puede avanzar, pero a largo plazo, donde tal vez el primer año no fue lo más correcto de manejar, pero el 2025 presenta las oportunidades para hacerlo. Lo que sí hay que hacer es una evaluación interna y ver dónde se pueden bajar las expectativas y decir, mire, ofrecimos 5 cosas, no se van a cumplir las 5. Vamos a ofrecer una, pero una vamos a hacerla bien hecha. Creo que en algún momento el plan fue muy ambicioso y es por eso que no se ven tantos los resultados. Sí, generaron muchas expectativas y de una u otra forma el presidente y sus allegados siguieron manteniendo un discurso muy parecido al de campaña durante todo el primer año, centrados mucho en ese pleito con la fiscal general y como dando ahí a entender pues que por culpa de ella no se han podido hacer las cosas o ciertas cosas, y el mismo presidente lo decía en su discurso, que el plan es más grande que él, que una presidencia. Y en efecto, cualquier plan que venga tiene que ser un plan de Estado, un plan de nación, no un plan de gobierno, porque 4 años se pasan rápido y en Guatemala, que no tenemos posibilidad de reelección, cuando el día que tengamos un buen gobierno, pues eso frena cualquier posibilidad de seguir adelante. Entonces, lo importante es, regresando al tema comunicacional, buscar las líneas bases, porque también en otros ministerios se habla de algunos avances, pero no hay con qué contrastarlos para saber si realmente el peso es lo suficientemente importante como para haber sido el trabajo de todo un año de gobierno. Bueno, y seguramente a partir de ahora y de este primer informe se podrá tener ya ese contraste para el siguiente año, para lo que venga. Por ejemplo, en el tema de salud se hablaba de un abastecimiento del 92% en los hospitales y de 14 nuevos centros de salud. ¿Cómo lo ven? Después de infraestructura, el tema principal ha sido salud. Si ustedes recuerdan, en los últimos 3 años de la administración del doctor Yamatei, saliendo de una pandemia, el más afectado eran los hospitales. No había medicina, se habían caído los concursos de compra de medicamentos, luego vinieron medicamentos que estaban sobrevalorados, etc. Entonces, es una de las carteras más difíciles. Si lo vemos desde una perspectiva ambiciosa, los logros son pequeños. Si lo vemos desde una perspectiva de la necesidad del ciudadano, para muchos es un indispensario, es lo más cercano a un sistema de salud que van a tener. El hecho de que por lo menos tengamos medicinas en los hospitales públicos ya es un avance. Tenemos que mejorar otros procesos, tenemos que ver la atención, etcétera. También calificados, por eso hay muchos retos. El tema es, insisto, y ahí comparto con Alejandro un tema. Cuando se hace una evaluación de esto fue lo que ofrecimos en campaña, pero esto encontramos. Y con lo que encontramos no podemos cumplir eso que ofrecimos, vamos a tener que acotar y decir, vamos a trabajar en esto y lo vamos a dejar bien hecho. Sí. Exacto, pero eso implica no solo la madurez del presidente, empieza por una madurez de equipo, empieza una madurez de los actores políticos, porque también recordemos que ya va a empezar campaña. Prácticamente este año es el más tranquilo. 2026
empiezan esa emoción porque el 27 en junio vamos a tener elecciones. Entonces, hay una oportunidad y yo debería, para mí el llamado más oportuno sería, a todos nos conviene, quítale el nombre de Arévalo, a todos nos conviene que un gobierno haga bien su trabajo. Totalmente. Entonces, porque en la medida que haga bien su trabajo, el siguiente gobierno va a tener más recursos, menos dificultades y va a poder seguir avanzando. Y la población va a tener los beneficios y los servicios que merece tener. Exactamente. Bueno, nos vamos a un nuevo corte comercial, pero ya regresamos para conocer la opinión del licenciado Quinteros en relación al tema de la salud. Cine Sábados con Cantinflas. Cantinflas ya tiene su cámara lista. Quiero unos retratos para obsequiarle a mi esposo el día de su cumpleaños. ¿Alguna venganza, Y este soy yo. Ni modo, la cámara no miente, joven. Y puede que esté salido favorecido. Pues que lo mandó usted a hacer a la medida. Así me lo mandó Dios. Pues ya se le habrán acabado los otros. Pero dejará de tomar fotos para tomar valor. Voy a cantar si me están ahogando. Tengo en la mano una bomba Z. Ustedes saben si quieren que volemos todos. No, pues yo no voy a estar dispuesto a que vuelen los que quieran volar, pero a mí déjenme fuera de este asunto. Sonríe al lado del señor fotógrafo. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Familia querida, estamos contentos y emocionados porque finalmente llegó ¡Viernes! Y como siempre estamos aquí para brindarte un programa especial. Llega la intimidad y un tema muy importante. No coincidimos en las ganas al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? Y también las mejores confesiones en cielo o infierno. Y en la cocina el chef nos va a enseñar a preparar grab de pollo. Viernes de tensiones porque tenemos las fichas del saber todo esto en el mejor matutino de Guatemala que se llama Café AM. TV Azteca Guate y Semana Santa en línea, unidos en el fervor, devoción y tradición, acompañan el calendario litúrgico de la Iglesia con la transmisión de la Santa Misa. La fe sigue en nuestros corazones. TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, y es momento de conocer entonces la opinión del licenciado Quinteros en relación a los ofrecimientos y a los resultados que se tuvieron este primer año en el tema de salud. Bueno, construyendo sobre la línea de Jorge, es importante que no tuvimos una gran crisis como en los años anteriores. Eso es un aspecto positivo que hay que colocar, pues hablar del 92% de abastecimiento, pues al final de cuentas es la misma pregunta, sobre qué base y el 8% que falta, ¿qué es, verdad? Porque si habláramos de algo tan crítico tendría que estar abastecido siempre al 100%, incluso al 110%, porque las cosas van cambiando, ¿verdad? Y los inventarios van bajando y tienen que estar siempre incluso por encima de lo necesario. Pero sí es importante que a pesar de que hubo 3 personas a cargo del ministerio, el original, una persona interina y quien está ahora, pues no tuvimos esos grandes crisis y esos grandes problemas, más allá de algunas cuestiones puntuales en algunos hospitales que ya son casi de diario con nosotros en este país. Ahora bien, cuando se habla, por ejemplo, en el informe de los hospitales que se están construyendo, ahí quizás podemos ampliar la cuestión más adelante para saber cuáles son exactamente, porque yo quise ver la información en la página del informe, justamente ahí es a donde se va un TikTok. ¿Y por qué quería yo contrastar? Porque hay algunas de esas construcciones que ya vienen desde el gobierno anterior, que de hecho ese fue uno de los ofrecimientos de Yamatei, los hospitales, y habló incluso en su momento de no utilizar el apoyo que Taiwán normalmente daba para la carretera que iban haciendo por pocos ahí en la CA9 Norte.
para la carretera, sino para hospitales. Entonces algunas cosas, proyectos ya venían desde antes, no son una medalla exclusiva de este gobierno. Entonces habría que hacer esa división. En este momento pues no tengo yo la información conmigo, pero podríamos tomarlo como un compromiso para más adelante poderlo revisar. Tengo entendido que dijo que los hospitales que se están construyendo están en Quiché, en Sololá y en Chiquimula, si no estoy mal, que son los que estarían en proceso, pero de igual manera no nos sirve tener la estructura si no están en funcionamiento. Entonces, de alguna manera, eso podría contribuir de alguna manera para el tema de en esa línea que plantea Alejandro esos proyectos ya estaban autorizados en la administración pasada y le corresponde a hacer la ejecución, que está bien, eso bien, no es malo. El tema, bueno que siga. Que siga, exacto, que siga el proyecto y no se quede ahí a medio. El tema principal es, otra vez, cuál es la estrategia, a dónde queremos llegar, específicamente con el tema de salud. ¿Es solo abastecimiento o es una evaluación real de la red hospitalaria y darle prioridad a los hospitales nacionales o al cuidado intermedio? Porque al final también tenemos que entender que un presupuesto, por muy amplio que sea, una gran parte, por no decir casi el 80%, se va en la administración, o sea, en el comportamiento desde el personal, desde el mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea que la inversión es poca para nuevas cosas. Y es importante saber y estar enfocado entonces hacia dónde va esa inversión precisamente para que se use de la mejor manera. Por supuesto. Bueno, se nos va cortando el tiempo, me gustaría que habláramos un poco del tema de educación, 11,000 centros remozados. Ahí es otra duda que hay que plantear sobre la mesa. Quizá alguno de los periodistas del canal puede apoyar, los mismos televidentes y nosotros hacer nuestro trabajo buscando más información, porque cuando se habla de 11,000 establecimientos, estamos hablando de 11,000 escuelas u 11,000 edificios. ¿Por qué hago esta anotación? Porque hay edificios públicos en donde funcionan hasta 3 o 4 establecimientos educativos. Entonces, la información ahí puede no ser precisa. Y además, eso tiene que ir acompañado de indicar cuántos edificios son y qué tipo de remozamiento se han hecho, porque es normal que cada año los edificios reciban algún remozamiento. Y a veces es cambio de alguna bombilla y a veces son cosas pues ya de fondo, construcción, ampliación, reparación de baños, de instalaciones hidráulicas, pero realmente ¿cuál fue el detalle? ¿Cómo se divide ese remozamiento? ¿Y en qué consistió? ¿Y en qué consistió? ¿Y cuántos edificios realmente fueron? Una de las oportunidades que tiene esta administración es eso, documentar a partir de lo que han hecho en el año es, bueno, las condiciones de los centros educativos son estas, en esto se avanzó, en esto no, pero dejar esa documentación que va pasando de año en año para dejarle a la siguiente administración, este es el estado del estado, que ese debería ser una de las solicitudes más grandes del ciudadano, porque al final es el ciudadano el que sabe cómo está la escuela del pueblo, el que sabe cómo está el dispensario, sabe si llega el maestro o no llega, si llega el doctor o no llega, pero el problema es que nos tapamos con la misma chamarra, entonces nos volvemos parte del problema. Y también nos queda la duda de saber qué se está haciendo para mejorar la calidad educativa de los estudiantes, que eso es tan importante porque luego tiene repercusiones cuando estos niños llegan a la edad adulta en busca de oportunidades laborales. Pero se nos acorta el tiempo, así que quisiera saber sus conclusiones finales, por favor. Conclusiones finales. Pues lo más importante es que los ciudadanos sigamos siempre atentos, que hagamos nuestra parte, que participemos en lo que nos corresponda, porque si nosotros no lo hacemos no podemos exigir. Darle unos meses ahorita en este primer trimestre quizás del año para que el gobierno pueda despertar en esas cosas que estuvieron obstaculizadas el año pasado y empezar a ver más movimiento. De lo contrario, pues sí, ya veremos que es un gobierno incapaz. Yo me voy con un llamado a la responsabilidad ciudadana, porque ya muchos años hemos dejado la obligación en los políticos y en los administradores del gobierno. ¿Por qué no hoy cambiamos esto? Hoy hay una gran oportunidad en un presupuesto que va dirigido a los consejos de desarrollo departamental, que va a bajar al municipal. Esa es una oportunidad de fiscalizar, esa es una oportunidad de priorizar y sobre todo de mandar calidad de ejecución. Y muchos dirían, pero es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo... Sí, las consecuencias de poner más pretextos es que cada día perdamos vidas
por un mal camino, Total. por inseguridad o por un mal sistema de salud. Entonces, tal vez cambiemos la fórmula. Hoy, tal vez el llamado es, voy a exigir más, porque si la demanda del ciudadano no tiene calidad, sea este gobierno o el que venga, vamos a seguir en mismas condiciones. Tenemos que exigir nuestros derechos como guatemaltecos. Bueno, ahí tiene usted las opiniones en contraste entonces en relación a este primer informe de gobierno que presentó el presidente Bernardo Arévalo. Saca usted sus conclusiones. Fue un gusto haberle acompañado. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Muy feliz noche.